Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio del canal Marisa Domenech, Nuevo Viaje a Ítaca. Bueno, vamos a hablar de una obra clásica por antonomasia del siglo XIV, transición al Renacimiento, que se llama La Celestina, la tragicomedia de Calisto y Melibea. Yo tengo esta edición ahora de Ediciones Usaeta S.A., que es un libro que conseguí en un rastrillo por un muy poco precio, que sí que existen por ahí en rastros, en mercadillos. Y bueno, no está comentado, pero está muy bien que se pueda leer la obra. Está en castellano antiguo. No sé si hay ediciones que lo traducen, pero bueno, se puede entender perfectamente bien, ¿vale? Y lo que os quiero hablar voy a hacer dos vídeos. Este primero, que es una entradilla, un estudio previo, es un análisis que hice yo de otra edición que tengo, que es de Editorial Altaya, ¿vale? Lo hice en su momento pensando que iba a hacer un estudio más amplio, más detallado, pero perdí el libro y perdí la introducción, perdí el análisis y que había en él, y lo tengo un poco pues de modo parcial para documentarme. Hice una documentación más o menos exhaustiva partiendo de varias fuentes. No quiero revelaros las fuentes porque no soy yo quien para aconsejaros dónde podéis ir a leer o a documentaros. Hay muchas referencias en internet, en otros libros, etc. Yo creo que vosotros sois perfectamente capaces de buscar las vuestras. Dicho esto, pues allanando un poco de forma breve en este estudio que pienso hacer pormenorizado en dos vídeos, como os he dicho, de la obra del siglo XVI, La Celestina, del siglo XIV, perdón, La Celestina, también llamada Tragicomedia de Calisto y Melibea. Me estoy leyendo, no, perdón, es del siglo XVI, me he equivocado. La Celestina, también llamada Tragicomedia de Calisto y Melibea. Me estoy leyendo la introducción de una edición que tengo en la editorial Altaya. Esto lo estoy leyendo textualmente porque lo escribí en el blog. En tapadura, donde en sus inicios el análisis preliminar nos aboca a buscar no solo el sentido de la obra, a la intención del autor presuntamente, pero categóricamente el bachiller Fernández Rojas sabe que era judío, converso, y de orígenes hebreos entre sus parientes. Os he dicho que es del siglo XIV porque me he confundido con otro libro, el libro de Buen Amor, de Juan Ruiz Arcipreste de Hita. Se me ha ido un poco la olla, ¿no? Perdonadme. A este respecto, la introducción, desde mi punto de vista buenísima y rigurosa de este libro que os citaba de Altaya, tendente al estudio citando a eruditos de la época como analistas contemporáneos, presenta la dilucidación tanto de las distintas ediciones que existen, unas conservadas, otras no, de las que sí se tiene constancia documental pasando por la autoría. Se establece la hipótesis prácticamente certera de que el primer auto no fue escrito por Rojas, según dice la introducción de este libro. Él mismo lo corrobora. Existen numerosas interpelaciones y añadidos previos a los mismos autos, si bien parece ser que se da validez confiable a las dos primeras, la de 1499 y la de 1500. Si no he entendido mal, Rojas o bien habría terminado la carrera de leyes o bien la habría interrumpido, en ambos casos a la edad de 25 años. Tengo que hacer un inciso y deciros que esta documentación prefiero leerla tal cual, aunque pueda hacer añadidos de mi cosecha o de lo que recuerde, porque me he leído el libro 2 o 3 veces desde el bachillerato hasta ahora. Ya ha llovido. He hecho análisis sobre el mismo también, pero siempre está bien buscar un nivel superior de lectura y de comprensión lectora. Entonces está muy bien que nos leamos los libros varias veces, si nos gustan, o por lo menos dos, si un libro es interesante, y este es encomiable. Dicho esto, seguimos. Existe la llamada carta a un amigo, al respecto de lo que he citado antes, donde Rojas exime la asunción de una obra ya escrita e inconclusa para terminarla. Dado que el sentido de la obra es muy complejo de explicar en pocos caracteres, y también el hecho de exponer la estructura de los elementos formales, es decir, sintácticamente, que en primer lugar se trata exclusivamente como una comedia donde la intencionalidad del autor, el bachiller converso Rojas, era premiar la diversión dotando de chistes y de chanzas burlescas para adoctrinar en la alegría y el placer, sin eludir ciertos tópicos medievales, y el supuesto amor cortés de Calisto. Pues está La Rueda de la Fortuna, para citar los más conocidos,
el carpe diem, etc. Hay muchos más, hay innumerables tópicos, muchos y variados. Otros expresados en latinajos, ¿no? Quiere decir que hay muchos tópicos medievales. Y aquí engloban unos cuantos conocidos. Luego parece que sigue su intención en que se vuelve más didáctica y moralizante por presiones sociales, con lo cual se habla de una cura para los enamorados. Hay un verso preliminar que habla de ellos, pero que él modifica, citando la crucifixión como ejemplo figurativo, hasta que tras añadir los autos que faltan, las notas de los editores y las añadiduras previas a los autos a modo explicativo del mismo Rojas, así como otras partes de la obra entera, se consideró más adecuadamente adoptar el término híbrido tragicomedia. Una explicación etimológica, epistemológicamente hablando. Estoy en ello, en ese momento estaba yo en ello, por eso lo estoy leyendo textualmente, y se me quedó por la mitad porque perdí el libro, la edición al talla. Este libro en concreto es estético y de gran didactismo, pero según autores del siglo XX, la citada obra, me refiero, porque mi edición es algo antigua, en ese momento era algo antigua cuando la tenía. No hay que olvidar tampoco el género, ya que el término comedia como concepto y como género literario no hubo en el lector del XVI las mismas inquietudes y contradicciones que los lectores de hoy en día, tomando en consideración que es un libro con connotaciones sexuales para la época en que fue escrito y que en la actualidad para un lector ávido no cae más que en anecdóticas circunstancias, como pueden acontecer en una novela negra, por citar un ejemplo actual. Porque hay hechos dolosos y fuertes violencias y engaños, tanto por parte de Calisto como de los criados en Pármeno. Hay una dicotomía, el criado bueno y el criado malo. Luego se iguala la naturaleza de los mismos desde el punto de vista comportamental y figurativo, su carácter, su temperamento y sus intenciones. Se igualan y acaban ajusticiados. Es un spoiler que hago. Por tanto, también hablé en el segundo vídeo, cito otro paréntesis para hablaros de que voy a hacer una reseña del propio libro, no un análisis previo de documentación de su etiología, como estoy haciendo ahora, porque es muy interesante las diferentes formas de morir y el ajusticiamiento es una de ellas. En la Edad Media no es un libro renacentista propiamente, es un libro a caballo entre la medievalidad tardía o la de finales, y el siglo XVI, que es el Renacimiento, que en algunos países fue más tardío, como en España, ¿no? El Renacimiento. Y hay elementos medievales muy clarificadores. Así como se habla de Areusa y de Eloísa, trazando planes vengativos. El mismo Rojas, en sus añadidos en forma de verso, nos conmina que no nos guiamos tan solo por el relato o lo que es lo mismo, el contenido de la historia, que lo leamos entero y que saquemos conclusiones favorables en torno a su figura literaria e histórica. Se ve que hay una nota del autor. Se habla de dos corrientes, la judío-historicista, esto es muy interesante, y la cristiano-historicista, para comprender por qué del cambio en su significación, una más favorable a la comedia per se y otra más aleccionante. Lo cierto es que había temores por parte del autor Rojas de que fuese perseguido por su conocida condición judaica hebrea reconvertida. Judío converso, para entendernos, ¿no? Se citan analistas antiguos, incluso se nombra a Petrarca como impulsor de un vademecum inicial que da sentido y del que Rojas se vale para presentar su primer texto previo a la obra de la comedia de Calisto y Melibea, que posteriormente se transformará completada en tragicomedia de Calisto y Melibea. Primero se llama la comedia de Calisto y Melibea y con posterioridad se transformará completada en tragicomedia de Calisto y Melibea. También se nombran otros estudios de la obra más contemporáneos. Y aquí en este estudio que hago por escrito recomiendo el estudio de las ediciones, la autoría y el sentido de la obra en libros especializados, como por ejemplo Cátedra o Austral, hay muchos más. La autoría y el sentido de la obra en libros especializados o en ediciones comentadas, como las que yo tengo. A pesar de que me lo he leído 2 veces, ya hace años, en ese momento me lo he leído 2 veces, ahora estoy por la tercera, para disfrutar más de un conocimiento profundo y epistemológico de fenómenos históricos, literarios, académicos, para conocer términos de castellano antiguo y expresiones y locuciones que otorgan un mayor valor sintáctico si se entienden. Por ello, en mi edición existe un glosario final terminológico, muy interesante también. Estoy en ello.
En ese momento estaba trabajando en ello. Y lo que quería hacer en mi pretensión de esa época, una reseña que posea sumo rigor. Yo quiero hacerlo en 2 partes y he hecho una entradilla breve de mi trabajo que quedó inconcluso. Pero luego voy a hacer un análisis pormenorizado de la sinopsis, de la intención del autor, del sentido de la obra, de los personajes, de, de cómo era el contexto histórico. Intentaré concentrar, porque siempre me enrollo como una persiana y hago 2 o 3 vídeos a veces del mismo libro. Pero bueno, el trabajo de síntesis también es interesante, porque con pocas palabras también puedes decir mucho. Y no da rodeos innecesarios, sintácticamente hablando, morfológicamente hablando. Espero que os haya gustado y deciros que esta obra tiene personajes pintorescos, diversificados, cada uno con un rol medievalesco y un poco renacentista. El amor cortés es un ejemplo de medieval, creo, si no recuerdo mal. Tiene su origen ahí. Y está reformulado en la relación de Calisto y Melibea. Entonces, las diferentes formas el sentido de la vida y de la muerte en la Edad Media era muy diferente. El nódulo central era Dios y todavía no era tanto el sentido humanista del hombre renacentista del 16 y 17, ya entrando en el siglo de oro, porque después de la época de la peste, de la Inquisición, que todavía estaba en vigor, pues hay que tener un miedo a la muerte, digamos, sistémico, que forma parte de la vida cotidiana, porque la gente moría y lo tenía muy asumido en la Edad Media. Esto tiene partes muy medievalescas, como os he citado antes. El tema de la muerte lo trataremos también, porque también hice otro estudio pequeñito de un artículo en otro blog, y voy a intentar documentarme al respecto, porque a nivel jurídico legal, pues las diferentes formas de ajusticiamiento, de muerte, de diversas formas de morir, estaban penadas desde el punto de vista jurídico, penal, de diferentes formas. Y era una forma también de que el poder de la monarquía y del feudalismo incipiente, o consolidándose un poco, tuviera presente que era una capacidad que tenía para tener dominación sobre el pueblo llano. Sabéis que en la Edad Media todavía había estamentos y en esta época pues todavía se entiende que cambiar de capa social era muy difícil y que existía mucha pobreza y mucha miseria en Europa, ¿vale? En la Europa occidental, por ejemplo, que es la más conocida desde el punto de vista del Renacimiento grecolatino, donde se retoma las enseñanzas romanas y griegas de los autores y también de la historiografía y de la vida del día a día, ¿vale? No solo literariamente hablando. Es un compendio de significaciones de arte, del saber, de cultura, de ideas, de lucha por la producción, de práctica social, etcétera, que es muy, muy específica. La Edad Media es un periodo que abarca muy largo, que abarca la Edad Oscura, dentro de la Edad Oscura, que abarca un periodo muy largo, alta y baja Edad Media. Aquí ya está en seccionalidad también. Por eso el teatro que esgrime la Celestina es cuando empieza a conformarse como teatro las obras que no está a caballo entre teatro y entre novela, ¿vale? Entonces también es muy peculiar y significativo que el teatro sea, pues, con los actos que tiene y esté conformado de la forma en que está conformado en este periodo. No es lo mismo el teatro neoclásico que el barroco, etcétera, ¿no? O que el actual. Y eso también hay que verlo. Voy a ver todo eso y vamos a esbozarlo en un segundo vídeo que será un poco más largo que este. Espero que no me haya pasado de tiempo. Estoy desde el móvil ahora. A veces lo hago en el móvil, a veces hago los trabajos de documentación y grabación de vídeos en mi tablet, en mi portátil, que diga. Y bueno, pues estaba intentando leer el trabajo. Espero que se haya quedado claramente expuesto, porque a veces no vocalizo bien. Pero bueno,
Yo creo que si os interesan los clásicos y os interesan las etapas anteriores al realismo y al romanticismo, como la Edad Media o como el Renacimiento o el Barroco, pues del Barroco también se puede hablar mucho y largo entendido, pues es importante que recordemos estas obras de clásicos contemporáneos y clásicos antiguos o clásicos más antiguos que dan un rigor historicista muy importante, porque si estudias el contexto histórico y la propia, aunque sea un relato ficcionado, como lo suele ocurrir, porque es ficción muchas veces, otras veces no, otras veces es más historiográfico, pero tiene una carga histórica muy importante para comprender la etapa que se está viviendo y el modo de producción. Bueno, no lo quiero hacer más largo, ya os hablaré de la sinopsis en el próximo vídeo y del sentido de la obra y todo lo que os he comentado al respecto para hacer un trabajo más sintéticamente posible, lo más sintéticamente posible, pero lo más profundamente posible desarrollado que se pueda. Un saludo, Marisa de Manuel Castillo, espero que estéis bien. Y bueno, ya hemos pasado los Reyes, espero que este año que nos depare a todos un año mejor y que, bueno, pues un gusto hablar con vosotros y que me escuchéis. Bueno, hasta luego, hasta la próxima.